Hola amigos, mi nombre es Gustavo Vargas. Estamos aquí para presentarles algo que les va a llamar mucho la atención. La cábala. ¿Qué es la cábala? Y con nosotros está Jorge Nájera. Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, Gus, ¿cómo estamos? Oye, tenemos inquietud de que nos pudieras decir qué es la cábala. Bueno, la cábala, o cábala como en hebreo se pronuncia, es una tradición muy antigua de desarrollo espiritual que busca reconectarnos con nuestra esencia, con la parte trascendente de los seres humanos. Y por lo tanto es como tanto una filosofía de vida, pero también nos muestra un código de principios espirituales que nos ayudan a vivir mejor. Podríamos decir desde el punto de vista más tradicional que la cábala es el arte y la ciencia de recibir la luz divina. Oye, ¿y el origen? ¿El origen de la cábala? Bueno, podríamos hablar de dos tipos de orígenes. Uno que es más mítico, que es un origen que está basado en una tradición, por lo tanto no tiene una conexión realmente con lo histórico, no es comprobable, y sin embargo pertenece a esa parte de los misterios que ha sido heredada a lo largo de los años, a lo largo de los siglos. Y bueno, esta tradición nos dice que la cábala realmente es un obsequio del Creador, de Dios, podemos llamar ser o esta fuerza creativa en el universo que nos conduce de retorno a nuestro origen y nuestra esencia, pasando desde una etapa de inocencia hacia un proceso de experiencia de lo divino manifestado en la vida. Eso sería como la parte mítica. Se nos dice que hubo un hombre que logró regresar a este estado de unión y plenitud, de liberación o de iluminación, y se llamaba Enoch. Este hombre sabio que logra la iluminación retorna al Creador y decide regresar a los hombres para enseñarnos el camino de retorno. Después va a ser mitificado y se le coloca como el arcángel más grande, Metatrón. Sin embargo, esa es la parte mítica. Por el otro lado hay un aspecto más bien histórico y vamos a encontrar rastros de la cábala en tiempos muy remotos, en tiempos de Caldea. Vamos a ver, tal vez con otro nombre, no necesariamente con cábala, pero los principios cabalistas ya se pueden vislumbrar hace 3.500 años. Y ha realizado un gran viaje histórico, pasando por diferentes lugares y tradiciones. Ha brevado de la tradición helénica. En la época alejandrina la cábala también aportó muchísimo a una nueva filosofía y a una nueva forma de conocer. Pasó a lo largo de Europa casi imperceptible, pero con grandes escuelas cabalistas, especialmente en España. Y en el Renacimiento, bueno, pues tenemos una explosión y un gran movimiento cabalista. Bueno, mira, me encanta hacerte esta pregunta. ¿Es casualidad que nuestros amigos nos estén escuchando qué es la cábala? Es decir, ¿llega uno por casualidad a la cábala? Bueno, realmente la cábala entiende la realidad desde causalidades, desde situaciones que a lo mejor no vemos. Normalmente nosotros estamos enfocados al mundo exterior y pareciera ser que todo es como lineal. Sin embargo, cuando nos referimos al mundo interior, nos estamos refiriendo a la agenda del alma, lo que nuestro ser superior quiere experimentar en la vida, a pesar de nuestro ego personal, a pesar de nuestra identidad que nos hemos construido. Hay una fuerza interior que nos lleva a experimentar cosas que nos hacen crecer y desarrollarnos, ¿no? Así que bueno, la cábala no cree mucho en esto de las casualidades. Ustedes están observando este programa por algo y todos llegamos a la cábala pues porque es un sendero que nos ofrece algo. Desde adentro de nosotros hemos sido conducidos. Qué interesante. Bueno, a mí me tiene siempre pensando esta idea de que llegamos a la cábala por un motivo en especial. Ustedes tendrán el suyo para estar viendo este video, escuchando este video. La respuesta está ahí. Ustedes no están de casualidad. Pero me gustaría saber cómo llegaste tú en lo particular. ¿Hace cuántos años? ¿Cómo conociste la cábala? ¿Cómo llegó a tus oídos o a tus ojos y en ese momento la tomaste para tu vida? Bueno, hijos, es hablar de un gran viaje. Yo creo que todos tenemos un viaje de búsqueda. Yo más o menos a los
12 años inicié un viaje de búsqueda, pero no estaba enfocado realmente a la cábala. Mi interés en aquel entonces estuvo más enfocado al budismo tibetano, a buscar alternativas en cuanto a cómo experimentar la vida, cómo comprenderla. Sin embargo, con el tiempo empecé a estudiar más ciertas disciplinas esotéricas. Me enfoqué mucho a la astrología, me gustó mucho la astrología, y en una investigación me topé con un pequeño librito cabalista llamado el Sefer Yetzirah, que para algunos autores y eruditos se piensa que es el primer libro totalmente cabalista, y realmente es un libro de astrología esotérica, y habla de un proceso creacionista, de cómo es que nosotros, a partir de estas fuerzas astrales, manifestamos la realidad y cómo construimos el día a día. A partir de ahí, bueno, pues inicié esta búsqueda, busqué escuelas, maestros o guías, porque en la cábala no tenemos este concepto de un maestro gurú al que se le sigue, sino más bien tenemos guías que nos conducen hasta identificarnos con nuestro maestro interno, que es nuestra alma, nuestra esencia, que nos va a conducir. Más o menos en el 1985, tuve la oportunidad de ingresar a una escuela de misterios inglesa llamada La Luz Interior, The Inner Light, que fue fundada por una mujer inglesa llamada Diane Fortune. Ella escribió un libro fabuloso que se llama La Cábala Mística, y empecé a estudiar un curso por correspondencia con esta escuela inglesa y empecé a descubrir cosas maravillosas en la cábala. Así fue mi primera aproximación en la cábala. Posteriormente ingresé a otras escuelas de misterios con un enfoque cabalista como Builders of the Aditum en Estados Unidos, y posteriormente Servants of the Light nuevamente en Inglaterra. Así que mi primera aproximación de la cábala fue más una cábala occidentalizada, más hermética, mezclada también con conceptos de la filosofía neoplatónica renacentista. Sin embargo, con el tiempo también empecé a explorar autores judíos muy importantes. Me involucré en el estudio del Zohar, los escritos de Isaac Luria, por ejemplo. Me gustó mucho el trabajo de Maimónides, sobre todo en las órdenes angelicales y lo que son las huestes. Las técnicas de Abulafia de meditación también se me hicieron muy interesantes. Así inició mi viaje y empecé a dar clases, por así decirlo. No me cabe duda que sabes mucho, pero para los que no tenemos tanto conocimiento de la cábala, a mí me confunde. Ahorita dijiste cábala judía y cábala occidental. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, es una pregunta muy buena. La realidad es que la cábala es una. Sin embargo, como toda tradición de sabiduría, se adapta a los tiempos, a las regiones, a los lugares. Entonces tenemos una cábala que podríamos decir es una cábala más kosher, más tradición judía, que explica sus ritos y toda la religión. Es una cábala hermosa. Sin embargo, también tenemos una cábala hermética que surge en la época del Renacimiento, donde aspectos de la filosofía griega y específicamente el hermetismo se involucra con ideas cabalistas, más el cristianismo mismo, y esto es como una presentación diferente o nueva de esa cábala tradicional más judía. Sin embargo, los principios son los mismos. O sea, aquí va a depender mucho de cómo yo me sienta atraído y cuál sea mi formación. Lógicamente que el origen es caldeo, y bueno, pues de ahí viene todo un cúmulo cabalista importantísimo, y lo hemos ido adaptando. Así que bueno, no es que haya muchas cábalas, realmente la tradición es una, y esa tradición se va adaptando a las necesidades y a los pueblos. Bueno, ahora me entra otra pregunta. Dijiste cristianismo. ¿La cábala es religión? No. Cuando me refiero a que tiene como una influencia cristiana, quiere decir que ya eruditos y sabios cristianos deciden estudiar la cábala y descubren en ella cosas maravillosas que a final de cuentas la hacen suya para explicar su propia religión. Pero la cábala no tiene nada que ver con sectarismos o cuestiones religiosas o proselitismo o esta búsqueda de presentar una doctrina que todo el mundo siga. No, la cábala no tiene nada que ver con esto. La cábala tiene un principio básico, y es no creas todo lo que te dicen.
vívelo tú. La Cábala busca una experiencia directa de lo divino y en este sentido no es para muchos. Realmente la gran mayoría de la gente sigue un sendero con muchos otros. A estos se les conocen como religiones y se les dan códigos de conducta muy valiosos que funcionan socialmente. Sin embargo, hay gente más inquieta, hay gente que desea conocer un poquito más y hace como, pues así, una búsqueda más exhaustiva y desea conocer de forma directa lo que estos sabios que crearon las religiones nos han dicho, de que existe una fuente divina. Bueno, pues yo quiero que no me lo platiquen, yo lo quiero vivir. Y en ese sentido, bueno, la Cábala tiene un aspecto muy diferente. O sea, una persona que quiera adentrarse más en una parte espiritual, le podría funcionar muy bien la Cábala. Claro, por supuesto. Y hay que entender que la Cábala no es el único sistema de desarrollo espiritual del mundo. O sea, la Cábala se va a ajustar a mi idiosincrasia, a mi forma de pensamiento, a mi cultura, pero a lo mejor el taoísmo, el shintoísmo o cualquier otra filosofía de vida también me puede funcionar si es que yo vibro y resueno con eso. Entonces, la Cábala jamás dice que es la mejor o la única, ni mucho menos, pero sí es un camino que ha sido transitado por mujeres y hombres a lo largo de la historia con éxito y con unos resultados de despertamiento espiritual muy importantes. Bueno, ahora me viene esta idea de decir, bueno, si las personas no llegan por casualidad, si no es una causalidad, la causalidad por lo general es un cambio, ¿no? Es decir, es un cambio en donde estás en un lugar o en una manera de ver tu vida y no te está funcionando. ¿Sería eso la manera de llegar? Una manera, digo, no quiero pensar en la palabra sufrimiento. Muchas gentes llegamos a diferentes caminos, ya sea cristianismo o cualquier otra religión o cualquier otro sendero que nos lleve a la espiritualidad, pero llegamos por un dolor, puede ser físico, emocional. ¿Es necesario eso o es un parteaguas en donde tu persona o tu alma se detiene y dice, por este camino ya no puedes transitar porque perdiste el equilibrio? ¿Estoy bien o oriéntame más con eso? Bueno, yo como lo veo es de que cada individuo es diferente, todos tenemos experiencias muy, muy particulares, únicas, y todos llegamos de una manera diferente, especial. Sí hay gente que está insatisfecha con la situación de su vida o tiene una situación de crisis y decide hacer una búsqueda de respuestas en la vida. Y en esa búsqueda, bueno, puede encontrar la Cábala respuestas y una fuente de compasión y sabiduría. Sin embargo, hay muchísima otra gente que no, que simple y sencillamente es inquieta y no está conforme con con el sistema de creencias que se maneja de una manera común y intuyen que hay algo más, que este mundo material, este mundo de límites, de tiempo y forma, es únicamente una parte del universo. Y ellos intuyen que hay algo más y van detrás de ello. A lo mejor ya han recorrido el sendero no sé, haciendo meditación, yoga, o han ido a cursos de esto, del otro, y de pronto llegan a la Cábala como una alternativa más y descubren que, bueno, es de su sendero, ¿no? A final de cuentas. La gente que llega en un proceso de crisis bien puede abrevar de la Cábala y entender su situación, y después, cuando ya se siente bien, a lo mejor la abandona, o sea, no sabemos. La realidad es de que cuando estamos en un proceso de desequilibrio y no tenemos mucha claridad, nos agarramos de lo que hay frente a nosotros. Y si nuestra alma nos condujo a la Cábala, pues vamos a agarrarnos muy fuertemente y a lo mejor no vamos a ser tan discriminativos, no vamos a leer la totalidad. Sin embargo, nos va a transformar y nos va a dar un bienestar que nos saca adelante, por supuesto. Entonces podemos imaginarnos la Cábala como un salvavidas en un momento de crisis, pero es más allá de eso, es un barco en el que se puede transitar toda una vida, no nada más es llegar, me agarro, no me ahogo en la situación que estoy viviendo, pero puedo transitarlo en este camino que se llama vida, en este barco de la Cábala. Por supuesto. Básicamente, esta idea del salvavidas
Pues puede ser un terapeuta, puede ser un psicólogo, puede ser personas que nos dan un consejo, personas que de alguna manera a través de su ejemplo nos despiertan y nos dicen, uy, por aquí no es por el otro lado, ¿no? La cábala es mucho más que eso. La cábala es una forma de vida y en ocasiones llega a ser difícil el transitar la cábala porque va a implicar un esfuerzo personal. La cábala nos dice que los únicos que podemos hacer este cambio y esta transformación somos nosotros. Tenemos que aprender a hacernos responsables de la vida y esto implica empezar a conocernos. Esta idea de conócete a ti mismo es importantísima porque a partir de ella empezamos primero a conocer nuestra realidad concreta, cómo es que reaccionamos emocionalmente, nuestros pensamientos, nuestros sistemas de creencias, y después viene lo difícil, cómo genero los cambios para estar o moverme de un estado no deseado a un estado de mayor plenitud y de mayor conciencia. En otras palabras, si la cábala es como un gran vehículo, una gran nave, tú le llamas barco, que nos va a llevar a lo largo de la vida hacia una meta. Esta meta es, para cada uno de nosotros, realizar el propósito de nuestra existencia. En otras palabras, encontrar el sentido de lo que hacemos y al realizar ese propósito, sentirnos plenos, felices y, por supuesto, disfrutar de la prosperidad y la riqueza que genera hacer las cosas bien y servir a los demás. Entonces, sí, nos movemos en un viaje todos juntos. Pero la ventaja de la cábala es que pues a lo mejor hacemos una escala y nos bajamos en una isla para explorarla y esperaremos otro tiempo propicio para continuar el viaje. Podemos subirnos y bajarnos cuando nos dé la gana. Se me hace muy interesante. Mi pregunta es, ¿algún requisito para estudiar cábala? ¿Tengo que ser un estudioso, religioso? ¿Cómo puedo adentrarme más en la cábala? Bueno, realmente no hay requisitos. El requisito es de que quieras hacerlo y que te esfuerces para empezar a develar pues, una serie de misterios. Este esfuerzo implica lógicamente una autoobservación personal importante, pero también estudio, dedicación, así como vamos al gimnasio y le dedicamos una hora, media hora para fortalecernos y estar sanos. Bueno, la cábala también te dice, pues necesito que hagas ejercicio para fortalecer tus aspectos interiores, tu intuición, tu capacidad compasiva, tu misericordia, la capacidad de identificar la verdad y aplicarla. Bueno, en otras palabras, tengo que ejercitarme. Esto lleva tiempo y dedicación, pero no está cerrada para nadie. En la antigüedad era más complicado, porque la cábala, como muchas doctrinas esotéricas, fue perseguida. O sea, ya fuera en tiempos de la Inquisición o simple y sencillamente por un mal entendimiento de que todos tenemos la libertad de creer en lo que queramos y esto no tiene por qué asustar a los otros ni intimidarlos. Sin embargo, estas persecuciones que antes eran pues literalmente de vida o muerte, actualmente son más del tipo de crítica de que te juzgan, de que dicen que estás loco o de que estás viviendo una fantasía o una realidad. En otras palabras, socialmente siempre vamos a tener esa idea de que nos estamos alejando de lo que piensa la gran mayoría y eso, bueno, pues sí tiene como sus riesgos, ¿no? Sin embargo, cualquiera, como lo decíamos anteriormente, puede estudiar la cábala siempre y cuando despierte esa motivación de una búsqueda personal, ¿no? Ok, bueno, se me hace interesantísimo. Yo creo que esto da para, bueno, como cuántos programas. Bueno, no tengo la menor idea, pero lo que sí quiero aclarar es de que esta serie de programas tiene una intención muy, muy particular, la de generar una presentación de la cábala muy accesible. A lo mejor se va a desmitificar como esta parte esotérica y mágica o milagrosa que a veces se ha hablado de la cábala, porque queremos que sea una herramienta cotidiana en la que las personas que decidan seguir algunas de los principios cabalistas puedan verificar por sí mismos
la utilidad y el beneficio que tiene para sus vidas. Por supuesto que habrá quienes estén mucho más enfocados a la parte académica, teórica, al estudio mucho más profundo de escritos sagrados o la manipulación de símbolos y demás. Eso también es muy importante. Sin embargo, la idea de este programa es de hacerla accesible, de develar los misterios de la Cábala para la vida cotidiana. Es decir, es para una vida práctica. Sí, de hecho, la Cábala es fundamentalmente práctica. La Cábala no busca disasociar lo espiritual de lo material, al contrario. La Cábala entiende que este mundo en el que vivimos, en el que estamos sujetos a la necesidad, estamos sujetos al tiempo, a las limitaciones, al espacio, es igualmente espiritual que cualquier otro. Lo que nos propone es que empecemos a descubrir la belleza del espíritu obrando en la vida. Y por eso es esencialmente práctica. Qué gusto, digo, he tenido oportunidad de escucharte algunas veces y sí me llama mucho la atención y me interesa. Yo espero que a los amigos también les interese esta búsqueda espiritual y también práctica, o sea, todos los días llevarlo a cabo y obtener resultados. Por ahí me surge la idea, ¿la cábala es para la suerte o no tiene...? No. Sí, por ahí se escucha la palabra esta, a lo mejor un jugador de fútbol que tiene una cábala, ¿no? Que es básicamente es una superstición de hacer una cosa para que le vaya bien en un partido o hacer una serie de movimientos o decir alguna palabra como para traer buena suerte. No, la cábala no tiene nada que ver con eso. La cábala lo que menos es superstición. Sin embargo, a lo mejor a ellos les funciona en el sentido de que es un anclaje subconsciente de que los pone en un estado de conciencia para hacer un buen partido de fútbol, ¿sí? Entonces, hay que entender que aún lo que se hace de una manera pues, intuitiva o supersticiosa, por algo se hace. La subconsciencia es muy poderosa y una vez que es sugestionada, también puede generar buenos resultados, ¿no? Pero la cábala es mucho más que eso. Qué gusto. Bueno, no sé, ¿qué otra cosa te llama más la atención de la cábala para nuestros amigos que nos están escuchando? Concretamente, si es práctica, si es espiritual, ¿en qué momento la puedo yo utilizar en la sociedad? Yo nada más para mí. Llego yo, la adquiero, la tengo como una vida diaria, pero sirve también a mi alrededor para mis hijos, mi familia o las personas que me acompañan en este camino. Bueno, si yo cambio positivamente, ya estoy afectando a los demás de manera positiva. Lógicamente que si yo soy un padre responsable, amoroso, cuidadoso, y he desarrollado una visión de la vida más iluminada, más alineada con el respeto, el amor, esta búsqueda del compromiso y de llegar a un punto en el que yo puedo servir a los demás, bueno, pues el que yo me transforme ya transforma la vida de los demás. La cábala, como les decía, no busca el cambiar al otro de una manera directa en el sentido de que pues yo te voy a convencer de que esto es lo mejor y mira, yo ya descubrí la panacea y con esto te vas a curar. No, la cábala no busca eso. Sin embargo, por mis propios actos, por la forma en la que pienso, actúo, por mi propia expresión emocional, los demás se van a preguntar, bueno, ¿y dónde está la diferencia? ¿Por qué vives de una manera tan plena y por qué estás contento de la vida? Y entonces cuando nosotros podemos hablar de cábala, a lo mejor no con tecnicismos, no con, como les decía, con esta parte teórica erudita, sino con vivencias, que sería lo más importante. ¿Dónde se puede estudiar la cábala contigo? Bueno, nosotros tenemos una escuela de cábala, se llama la Fraternidad del Círculo Dorado. La escuela fue fundada en 1986 y somos parte de una red de escuelas de misterios que enseñan cábala y las ciencias sagradas en general. Y bueno, nos pueden encontrar en el internet, en nuestra página es www.circulo-mediodorado.org y pueden darse una idea de los cursos y la parte formativa, y esta es una forma como más formal de introducirme a los misterios de la cábala. Y bueno, no somos la única escuela, hay muchas otras escuelas, y
y bueno, pues ustedes tendrán que buscar, ¿no? Yo creo que, bueno, y la gente que no se encuentra en la página, esto, según tengo entendido, es en Guadalajara, México, ¿verdad? Porque tenemos amigos que nos ven en otras partes del mundo. ¿También nos pueden seguir por los programas? Sí, por supuesto. De hecho, el programa de formación de Cábala está diseñado para alumnos a distancia. O sea, tú puedes tomar el curso en cualquier parte del mundo. De hecho, tenemos alumnos en Estados Unidos, en Europa, España, Colombia, Brasil, o sea, en diferentes partes que siguen un sistema. También tenemos clases presenciales aquí en la ciudad de Guadalajara, que es la sede de la escuela, y donde tenemos muchas talleres y cursos. Sin embargo, una buena introducción van a ser esta serie de programas, que esperemos que sean muchos, y ustedes nos dirán qué temas quieren tocar, qué asuntos, qué situaciones de vida quieren leer desde la perspectiva de la Cábala. Te agradezco mucho tu tiempo y el tiempo que nos brindaron nuestros amigos. Y sí, esperamos sus preguntas, qué esperan de la Cábala, qué piensan del programa, y todos sus comentarios son bien recibidos para nosotros poder hablar con ustedes, tener una comunicación con sus preguntas. Estamos abiertos, Jorge, a contestarlas en la medida que él pueda, y pues los esperamos en el próximo programa. Espero que les haya gustado Muchas gracias, pronto nos estaremos viendo en sucesivos programas, y bueno, Gustavo, se te agradece mucho, y bueno, pues esperemos verlos en nuestro programa. Un placer, gracias. Hasta luego.